Aprendiendo a no envejecer. El vínculo entre la creencia y la biología. Aunque la conciencia resulta programada de 1000 maneras distintas, las más convincentes son las que llamamos creencias. Una creencia es algo a lo que te aferras porque consideras que es verdad. Pero a diferencia de los pensamientos que forman activamente palabras o imágenes en tu cerebro, la creencia suele ser silenciosa. La persona que padece de claustrofobia no necesita pensar. Este cuarto es demasiado estrecho. O, en esta multitud hay demasiada gente. Puesto en un cuarto pequeño y atestado, su cuerpo reacciona automáticamente. En algún lugar de su conciencia existe la creencia oculta que genera todos los síntomas físicos del miedo sin necesidad de pensar en eso. El flujo de adrenalina que causa sus palpitaciones cardíacas, las palmas sudorosas, el aliento jadeante y los mareos se activan en un plano más profundo que el de la mente pensante. Los fóbicos luchan desesperadamente por usar el pensamiento para calmar el miedo, pero de nada sirve. El hábito del miedo se ha hundido tan profundamente que el cuerpo recuerda cumplir con él, aunque la mente se resista con todas sus fuerzas. Los pensamientos de un claustrofóbico: no hay nada que temer, los cuartos pequeños no son peligrosos, si los demás están tan tranquilos, ¿por qué no puedo dominar esto?, son objeciones racionales, pero el cuerpo actúa siguiendo órdenes que se imponen al pensamiento. Nuestras creencias referidas a la ancianidad tienen ese mismo tipo de poder sobre nosotros. Permítaseme un ejemplo. En los 20 últimos años, los gerontólogos han realizado experimentos para demostrar que, al mantenerse activo durante toda la vida, aún acercándose a los 80 años, se frena la pérdida de tejido muscular y esquelético. Entre los jubilados se extendió la noticia de que debían continuar caminando, corriendo, nadando y haciendo las labores domésticas, bajo el lema: lo que no se usa se pierde. Millones de personas esperan ahora mantenerse fuertes en la ancianidad. Con esta nueva creencia instalada ocurrió algo que antes se consideraba imposible. Ciertos atrevidos gerontólogos de la Universidad de Tufts visitaron un hogar de ancianos. Allí seleccionaron a un grupo de los residentes más frágiles y los sometieron a un régimen de ejercicios con pesas. Se hubiera podido temer que la súbita introducción del ejercicio agotaría o mataría a estas frágiles personas. Por el contrario, florecieron. 8 semanas después, los músculos perdidos habían vuelto en un 300%, mejoraron la coordinación y el equilibrio y recuperaron un sentido general de la vida activa. Algunos de los sujetos que ya no caminaban sin ayuda pudieron levantarse en medio de la noche para ir solos al cuarto de baño, acto de reclamada dignidad que no se puede considerar trivial. Sin embargo, lo más maravilloso de este logro es que el sujeto más joven del grupo tenía 87 años y el más anciano 96. Estos resultados siempre fueron posibles. No se agregó nada nuevo a la capacidad del cuerpo humano. Todo lo que ocurrió fue que se cambió una creencia y, al suceder eso, cambió el envejecimiento. Si tienes 96 años y temes mover el cuerpo, este se consumirá. Para entrar en un gimnasio a esa edad debes creer que te hará bien al cuerpo. Debes estar libre de miedo y creer en ti mismo. Cuando digo que el envejecimiento es el resultado de una creencia, no insinúo que uno pueda alejar la vejez con el mero pensamiento. Por el contrario, cuanto más fuerte sea la creencia, más arraigada estará en el cuerpo y más inmune será al control consciente. Según el sistema de creencias que tengamos tú y yo, la naturaleza nos ha encerrado en cuerpos que envejecen contra nuestra voluntad. La tradición del envejecimiento se extiende hacia atrás hasta donde llegan los registros históricos y aún en la prehistoria. Animales y plantas envejecen cumpliendo con una ley universal de la naturaleza. Cuesta imaginar que la vejez sea el resultado de una conducta aprendida, pues no se puede negar la biología. Sin embargo, la creencia básica de que el envejecimiento es un proceso fijo y mecánico, algo que nos sucede simplemente, es solo una creencia. Como tal, nos impide ver todo tipo de hechos que no se ajustan al sistema de creencias al que nos aferramos. Entre las siguientes afirmaciones que crees ciertas, ¿cuántas se corresponden con los hechos? Inciso A. Envejecer es natural. Todos los organismos envejecen y mueren. Inciso B. Envejecer es inevitable, no se puede impedir. Inciso C. Envejecer es normal, afecta a todos más o menos de igual manera. Inciso D. Envejecer es genético, probablemente viviré tanto como mis padres y mis abuelos. Inciso E. Envejecer es doloroso, causa sufrimientos físicos y mentales. Inciso F. Envejecer es universal, la ley de entropía hace que todos los sistemas ordenados se desgasten y desintegren. Inciso G. Envejecer es fatal, todos envejecemos y morimos. Si das por cierta una de estas afirmaciones o todas ellas, estás bajo la influencia de creencias que no se ajustan a la realidad. Cada afirmación contiene un poco de verdad objetiva, pero también es posible refutarlas una a una.
Inciso A. Envejecer es natural, pero hay organismos que no envejecen nunca, tal como las amebas unicelulares, las algas y los protozoos. También hay una parte de ti que no envejece: tus emociones, tu yo, el tipo de personalidad, el cociente intelectual y otras características mentales, por ejemplo, así como grandes porciones de tu ADN. Físicamente no tiene sentido decir que el agua y los minerales de tu cuerpo envejecen, pues ¿qué es agua vieja o sal vieja? Tan solo estos componentes constituyen el 70% de tu cuerpo. Inciso B. Envejecer es inevitable, pero la abeja en ciertas épocas del año puede alterar sus hormonas y revertir su edad por completo. En el cuerpo humano, las alteraciones hormonales pueden no ser tan dramáticas, pero hay espacio suficiente para que, en un día cualquiera, tu perfil hormonal sea más joven que el día, el mes o el año anteriores. Inciso C. Envejecer es normal. Sin embargo, no hay una curva normal de envejecimiento que se aplique a todos. Algunas personas escapan por entero a ciertos síntomas de la edad. Otras, en cambio, se ven afectadas por ellos mucho antes de llegar a la ancianidad. Inciso D. Envejecer tiene un componente genético que afecta a todos, pero no en el grado que habitualmente se supone. Si los padres han llegado a ser octogenarios, la expectativa de vida del hijo aumenta solo en 3 años. Menos del 5% de la población posee genes tan buenos o tan malos que puedan alargar o acortar significativamente su vida. Por comparación, al adoptar un estilo de vida saludable, puedes retrasar los síntomas del envejecimiento hasta en 30 años. Inciso E. Envejecer suele ser doloroso, tanto física como mentalmente, pero esto no es resultado del envejecimiento, sino de las diversas enfermedades que afligen a los ancianos, muchas de las cuales se pueden evitar. Inciso F. El envejecimiento parece universal, porque todos los sistemas ordenados se descomponen con el tiempo, pero nuestro cuerpo resiste muy bien esa decadencia. Sin influencias negativas de dentro o de fuera, nuestros organismos y tejidos podrían durar fácilmente entre 115 y 130 años antes de que la sola edad hiciera que dejaran de funcionar. Inciso G. Por fin, envejecer es fatal, porque todos debemos morir, pero en la vasta mayoría de los casos, quizás en el 99%, la causa de la muerte no es la ancianidad, sino el cáncer, el ataque cardíaco, la apoplejía, la neumonía y otras enfermedades. Es sumamente difícil asegurar cómo sería observar el envejecimiento del cuerpo en sí. 2 automóviles abandonados bajo la lluvia se oxidarán más o menos a la par. El proceso de oxidación los ataca por igual, convirtiendo el hierro y el acero en óxido ferroso de acero con una ley de química fácil de entender. El proceso de envejecimiento no obedece leyes tan simples. En algunos de nosotros se trata de un proceso parejo, uniforme y lento, como la tortuga que se arrastra hacia su destino. En otros es como acercarse a un acantilado invisible. Hay una larga y segura meseta de salud, seguida por una brusca declinación, en 1 o 2 años que serán los últimos de la vida. Por fin, otros mantendrán sana la mayor parte del cuerpo, exceptuando un eslabón débil como el corazón, que fallará mucho antes que los otros órganos. Sería preciso seguir la evolución de una persona la mayor parte de su vida adulta para descubrir cómo envejece, y por entonces sería demasiado tarde. El hecho de que el envejecimiento sea algo tan personal ha resultado muy frustrante para la medicina, a la que le cuesta muchísimo prever y tratar muchas de las principales dolencias asociadas con la vejez. 2 mujeres jóvenes pueden ingerir la misma cantidad de calcio y presentar niveles de hormonas igualmente saludables. Sin embargo, después de la menopausia, una desarrollará una osteoporosis invalidante, la otra no. 2 hermanos gemelos de genes idénticos pueden tener historias médicas notablemente similares durante toda la vida, pero uno enfermará de Alzheimer, artritis o cáncer, 2 de las dolencias más comunes en la ancianidad, la alta presión artritis o cáncer. 2 de las dolencias más comunes en la ancianidad, la alta presión arterial y el colesterol elevado, son igualmente imprevisibles. El cuerpo en envejecimiento se niega a comportarse según las leyes y reglas de la mecánica. Tras décadas de intensa investigación, no hay ninguna teoría adecuada sobre el envejecimiento humano. Hasta nuestros intentos de explicar cómo envejecen los animales han originado más de 300 teorías diferentes, muchas de ellas contradictorias. Las ideas que teníamos sobre el envejecimiento han sufrido drásticas modificaciones en las 2 últimas décadas. A principios de los años 70, los médicos comenzaron a observar que el cuerpo de algunos sexagenarios y septuagenarios aún funcionaba con el vigor y la salud de la edad madura. Eran personas que comían con sensatez y cuidaban el físico. En su mayoría no fumaban.
habían abandonado el hábito tras las primeras advertencias del cirujano general sobre el cáncer de pulmón a principios de la década de los 60. Nunca habían sufrido ataques cardíacos. Aunque presentaban algunas de las señales aceptadas de la vejez, alta presión sanguínea, colesterol y tendencia a incorporar grasas, a la presbicia o a no percibir los sonidos de altas vibraciones, estas personas no tenían nada de ancianos. Había nacido lo que se dio en llamar la nueva vejez. La antigua vejez se caracterizaba por decaimientos irreversibles en todos los frentes, en el físico, el mental y el social. Por incontables siglos la gente daba por sentado que llegaría a la ancianidad, si acaso llegaba, débil, senil, socialmente inútil, enfermo y pobre. Para reforzar estas sombrías expectativas, había hechos lúgubres. Antes del siglo XX, solo 1 entre 10 personas llegaba a los 65 años. Por siglos enteros en el pasado, el cuerpo humano estuvo expuesto a la influencia asesina de un ambiente duro, alimentación inadecuada, trabajos físicos a lo largo de toda la vida, y epidemias indomables creaban condiciones que aceleraban el envejecimiento. Si hojeamos los relatos de inmigrantes que llegaron al país a principios de siglo, algunas de sus fotografías nos horrorizarán. Las mujeres de 40 años están ojerosas y demacradas, literalmente como si tuvieran 70 mal llevados. Hay muchachos adolescentes que parecen hombres maduros muy castigados. Bajo el bisturí del cirujano, los corazones, pulmones, riñones e hígados de esas personas habrían sido idénticos a los de una persona moderna que los doblara en edad. El envejecimiento es la respuesta del cuerpo a las condiciones que se le imponen, tanto por dentro como por fuera. Las arenas de la edad se mueven bajo nuestros pies, adaptándose a nuestro modo de vivir y de ser. La nueva vejez apareció en escena pasado medio siglo de condiciones de vida mejoradas e intensos avances médicos. La media de vida del estadounidense, que en 1900 era de 49 años, saltó en 1990 a 75. Para poner en perspectiva este enorme aumento, los años de vida que hemos ganado en menos de un siglo equivalen a la duración total de la vida que tuvieron los individuos durante más de 4.000 años. Desde tiempos prehistóricos hasta el alba de la Revolución Industrial, la media de vida se mantuvo por debajo de 45 años. Solo el 10% de la población general solía llegar a los 65. Hoy, en cambio, el 80% de la población alcanza cuanto menos esa edad. El misterio del envejecimiento.